Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Me llamo Marcelo Durán, para los que no me conocen. Y si eres una de esas personas que no encuentra qué hacer o no sabe por dónde empezar en cuestión de estabilizar mi estatus financiero, entonces tal vez esta información te pueda ayudar. Dentro de mi investigación encuentro que hay mucha planificación financiera a largo plazo. Y esa es una buena planificación. Esas son buenas ideas bien plasmadas. La cuestión es que cuando tú no tienes un hábito previo, una dirección, saber qué vas a hacer, hacia dónde vas, eso no es del todo agradable en un principio, porque se complica todo y termina frustrándote. Cuando tienes ya una orientación de qué es lo que vas a hacer, entonces sí, una planificación financiera a largo plazo es muy útil. Pero esto es específico para las personas que están comenzando, que tienen su estatus de financiero muy bajo, están en un proceso crítico y no encuentran por dónde empezar. Traigo esta información con la intención de crear primero ese hábito, orientándolo hacia dónde ir, direccionándolo. Y la otra es dar proceso o dar el paso a la acción de empezar algo. Y bueno, esto va a dejar un campo abierto para un próximo objetivo planteado. Entonces, tenemos que el objetivo de esto es una estabilidad financiera básica, ¿no? Partiendo de qué? De un sueldo, básico, que tal vez es el 50, 60, 70%, no lo sé, de las personas de un territorio ganan sueldo básico. Vamos a partir de aquí, porque por lo general las personas que están en esas crisis financieras y buscan ayuda son esas personas que ganan menos dinero o las que ganan poco. Y bueno, vamos a poner por aquí que la intención de esto es crear o incentivar al hábito para posteriormente hacer una planificación más completa. ¿Qué vamos a hacer en el primer mes? En el primer mes nosotros necesitamos saber todos nuestros números. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesito saber cuánto gano, cuánto gasto, cuánto pago en impuestos, mis fugas de dinero a través de gastos que no son planificados, entre otros. Toda esa información me va a dar cuáles son mis deudas, mis gastos hormigas y me va a permitir crear un presupuesto básico. Cuando yo tenga esta información y yo haya creado este presupuesto básico se refiere a lo que yo necesito para sobrevivir económicamente entre un pago y otro.
Yo recibo mi pago mensual, ¿cuánto necesito yo para ese mes de pago? Preferiblemente, les recomiendo que ese presupuesto básico lo hagan en base a una semana. ¿Cuánto necesito yo para subsistir una semana? Y ya verán por qué. Este es el mes número 1. En el mes número 2, nosotros vamos a crear una estrategia o vamos a investigar cuál de las diferentes estrategias se amolda a nuestras necesidades, pero existe una llamada la bola de nieve. Si no te conviene esta, bueno, puedes investigar y anexar otra aquí en vez de esta. Pero estoy aportando mi grano de arena dándote una opción. Esta técnica de la bola de nieve se especifica en ubicar todas mis deudas y la de menor costo o la de menor valor, voy a concentrarme en cancelarla en su totalidad. Después que yo haya cancelado esa deuda, voy con la siguiente más baja y cancelo esa deuda y así sucesivamente. Esto me va a dar un enfoque en mis deudas y me va a dar también, por supuesto, un control. ¿Qué es esto? Los gastos hormiga. Hay que tener cuidado con estos gastos. Los gastos hormiga son simple y llanamente esos gastos pequeños que son imprevistos o son gastos que uno no se da cuenta de que van sumando a través del tiempo, como un caramelo, un perro caliente, cosas muy pequeñas, los servicios que pago de entretenimiento, Netflix, YouTube Premium, por decir algo. Los servicios que pago de entretenimiento, como Netflix, entre otros. Esto, a través del tiempo, del mes, de cada 6 meses, de cada un año, ellos van sumando una cantidad que puede ser muy pequeña, muy alta, pero van sumando cantidades. Y esas cantidades nos pueden servir para ir pagando estas deudas. Las deudas que tengo que me están ahogando. Muchas veces la gente no se da cuenta de que tienen muchos gastos hormigas encima y eso es lo que está creando que no pueda pagar sus deudas a tiempo. ¿Para qué se crea este presupuesto y por qué les recomendé que fuera por lo menos una semana? Es porque existe un fondo de emergencia de seguridad básica. Este fondo de emergencia se utiliza para casos específicos como casos de salud, una reparación que se deba hacer en tu casa, en tu hogar, que sea específica, que sea necesaria, mejor dicho. Como bien lo dice el título, un fondo de emergencia. Esto también ayuda en el caso de que una persona sea despedida de su trabajo y ese tiempo que tarda en adquirir un trabajo nuevo, se necesita un tiempo de mantenimiento que necesita el hogar, la familia como tal. Este fondo le vamos a anexar un porcentaje del 100% de mi sueldo. Ese porcentaje puede variar. Ese porcentaje lo colocas tú de acuerdo a tu necesidad. Pero debes colocarlo para proceder a la acción. Así sea de $1 en $1,
necesitas crearlo, porque esto te va a dar no solo la estabilidad de tu vida, sino que en el, en el uso de tu sueldo básico, este crea, no crea una emergencia crítica a la hora de generarse una emergencia de salud, por ejemplo. Las personas suelen salir a buscar lo que consigan en ese momento porque no tienen el dinero suficiente para subsanar esa situación. ¿Por qué? Porque de repente no ahorro, que es uno de los problemas más comunes, o simple y llanamente gasto todo mi dinero, apenas lo recibo y tengo que esperar al mes siguiente para poder cobrar de nuevo. Y posteriormente se genera una emergencia de salud, el siguiente mes sigo endeudado porque tuve que resolver por ese problema de salud. Entonces, para eso es este fondo. En el tercer mes es el mes de la acción. En este mes nosotros vamos a enfocarnos en monitorear este fondo. Porque ese fondo necesitamos hacerlo crecer partiendo desde cero. Necesitamos hacerlo crecer primero para tener este presupuesto básico. Y segundo, para obtener un resguardo de 3 a 6 meses. Ya esto sería una meta a mediano o a largo plazo. El monitoreo de eso. Como este sueldo no es suficiente para muchas personas, que se crea algo que proteja ese sueldo, que complemente ese sueldo para que toda esta planificación que vas a crear se haga lo más rápido posible o se logre lo más rápido posible. Y para eso vas a usar o vas a buscar las opciones de ingreso extra. Estas opciones se trata de, por lo general, las personas buscan que hacer lo que son buenos haciendo, por ejemplo, en su trabajo, son, por decir algo, eh, trabajan en mantenimiento y buscan otras opciones fuera de su trabajo para obtener ingresos extras. Hoy en día, eso con el uso del Internet es más ágil, más rápido, ya que hay muchas profesiones que se pueden llevar a el término digital. Por ejemplo, el secretariado, hoy en día en las redes sociales o en el mundo de las redes, del servicio por medio de redes, se le llama asistencia virtual, porque se enfoca específicamente en tratar con todos esos temas que tienen que ver a nivel digital. Esos ingresos extra van a compensar este sueldo básico y van a hacer que esas deudas sean canceladas más rápido y que este fondo logre su objetivo en menor tiempo. Hay otros casos en donde estos ingresos extra terminan abarcando este sueldo y en muchísimos casos las personas terminan
renunciando a sus trabajos porque este sueldo les da 2, 3 y hasta 4 veces más de lo que ganan en sus trabajos, pero también exige tiempo. Entonces exijo tiempo y aquí también me exige tiempo, pero me paga menos. Y aquí me exige tiempo, pero me paga 3 y hasta 4 veces más. Yo prefiero seguir aquí y salir de aquí en algunos casos. Esos son ejemplos que les estoy poniendo de casos que han sucedido. Aquí es muy importante que tengan claro el mantenimiento de estos hábitos. ¿Por qué? Porque no siempre vas a estar emocionado por hacer algo que te va a llevar a tener ese logro. En ese camino, no todo es color de rosa, hay ocasiones en las que verdaderamente no quieres levantarte de la cama, quieres tirar la toalla. Al principio todo es así, complicado, difícil, pero es un proceso por el que hay que pasar, por el que es necesario eh, vivirlo, experimentarlo. Pero este mantenimiento de estos hábitos se refiere a que incluso cuando no te sientas en forma, no te sientas emocionado por hacer ese trabajo, entonces acciona. El accionar, después, posteriormente, viene esa emoción con el accionar. Eso te dice que estás manteniendo tu hábito. Porque, ¿qué es el requisito para que eso sea hábito? Tiene que volverse, tiene que volverse instantáneo. Para tu cerebro, eso es lo correcto. Y muchas veces cuando eso ya es un hábito, incluso cuando tú no quieres levantarte de la cama, te levantas. Porque tu cerebro ya asimiló que eso es lo correcto, eso es lo que haces todos los días. Y tu cerebro no deja de hacerlo. Por eso es que es hábito. Hay que tener cuidado con lo que es el tema en general, porque hábito no necesariamente es bueno. Los hábitos son malos. De hecho, si tú estás buscando una estabilidad financiera es porque tienes malos hábitos financieros y hábito es hábito. Nosotros somos los que decidimos si colocamos en nuestro cerebro buenos hábitos o dejamos los malos hábitos que ya están. Tengan cuidado con esto porque en muchas ocasiones, como les dije, no se van a sentir motivados y muchos recaen en dejarlo así y posponerlo, posponerlo, posponerlo hasta que vuelven a recaer en el mismo hábito y no hicieron nada con una planificación que después no la van a ejecutar. Aquí en el mes número 4 voy a hacer un análisis de todo este proceso. Si a este fondo necesita un arreglo, una modificación, si este método
que estoy empezando a usar, tengo algo mucho más efectivo, que me pueda dar mejor rentabilidad. En fin, cualquier modificación que haga falta, la voy a obtener a través de este análisis o, en su defecto, empezaste en el tercer mes, ya en el cuarto mes, viste que empezaste a pagar las deudas, no se te ha estabilizado tu situación financiera, pero empezaste a pagar las deudas, eso te crea una señal de que esto promete. Y si promete, es bueno seguir porque el cerebro va a querer un resultado para tener un patrón de conducta a la hora de que exista una situación similar. Tu cerebro va a optar por el hábito instantáneo. Aparte del análisis, nosotros vamos a pensar en un futuro cercano. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos vamos a plantear la pregunta de, después que yo logre esto que es básico, ¿qué otra meta me gustaría lograr? Por supuesto, financiera. Esa meta puede ser, por mencionar algo, de repente la compra de herramientas para ofrecer un servicio nuevo. Si tengo de repente un negocio que es pequeño y quiero hacerlo crecer, la compra de esas herramientas. Invertir, que es lo más importante, en mi desarrollo personal. ¿Por qué aquí invertir en el desarrollo personal? Porque aunque ustedes no lo crean, el desarrollo personal no solo da ingresos extras, a veces es tu sueldo. Cuando la persona se capacita, quiere algo nuevo, un nuevo conocimiento, algo que puede aplicar y que puede ofrecerlo como servicio, eso te va a generar ingresos. Y por lo general, cuando tú te desarrollas personalmente, esto te hace un emprendedor. Los emprendedores se podrían comparar con un vendedor ambulante, un vendedor, una persona que tiene un pequeño negocio, un gran negocio, un emprendedor en sí. Hoy de repente no recibes dinero, pero a medida que vas capacitándote, vas entendiendo cómo es la lógica, cómo se vende, cómo hago para obtener más ganancias. Entonces ahí donde entiendes que para obtener más ganancias tienes que capacitarte más en ventas, en un rubro en específico, hoy en día se le llama nicho, entre mil cosas. Pero eso es una forma de inversión. Esto es porque después de esto viene una planificación más avanzada. Por lo general, las personas cuando se sienten a gusto aquí, en algo que es muy básico, porque esto es muy básico, no tienden a ir a la meta más grande, a una meta financiera a largo plazo, sino que empiezan por crear un plan a mediano plazo y cuando descubren que sí pueden lograrlo, entonces ahí donde van a un plan a largo plazo. La creación de un negocio, la compra de mi nueva casa, un carro nuevo, viajar, etcétera.
Ok, aquí te doy las herramientas de una estrategia muy básica que te va a permitir a ti, primero, tener esa seguridad de que puedes lograrlo. Y segundo, te va a crear poco a poco la estabilidad financiera que necesitas, que es básica, para empezar a lograr o empezar a mirar hacia el futuro en un largo plazo. Les dije todo esto y quería dejar esto para el final porque pienso que es fundamental. Tengo todos los presupuestos, tengo la estrategia, pero todavía no sé cómo dividir mi dinero para que vaya hacia un lugar y hacia otro. Hay una regla que entre distintas que se conocen, esta es la regla de el 50-30-20. Esta regla dice o estipula que el 50% va para los gastos generales y son esos gastos de presupuesto básico o necesario, que es el pago de mis servicios, la colegiatura de la escuela, mi trabajo, la comida, etcétera. Este 30% es los gastos que van para el entretenimiento. Todo lo que utilizas tú para relajarte, tú o tu familia, ese 30% va estipulado para eso. Y el 20% es ahorro. Con estos porcentajes se puede jugar, porque eso es de acuerdo a la necesidad que tenga cada persona. Muchas personas no pueden estipular el 50% de sus ganancias al pago básico o el pago general de la casa, porque simple y llanamente su sueldo es muy bajo y no le da para obtener este porcentaje en entretenimiento y este porcentaje en ahorro. Entonces juegan con ello. Aquí podemos poner, si nos da la gana, un 1%. Quitar esto de aquí y poner aquí un 80% o un 90%. Bueno, aquí en teoría es 99%. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que puedes jugar con esta regla, pero estipula porcentajes para tus ingresos y eso te va a dar un control sobre tus necesidades. Que ahorita no me alcanza, bueno, crea ingresos extras, por eso está aquí. Ingresos extras que compensen esa estabilidad. Porque muchas personas he notado que gastan todo su dinero en comida, en algunos casos, todo su dinero en comida porque nada alcanza. Pero ¿y cómo pagan servicios? Sí los pagan, los cancela, que es lo más complicado de todo esto, es que sí los cancela y terminan cancelándolo con ingresos extras y muchas veces no son constantes esos ingresos, pero esos ingresos dan para pagar esos servicios. La cuestión está en que toda la comida que compran no les alcanza para el mes. Esto es un ejemplo de lo que estoy poniendo. Toda esa comida que compran no les alcanza para el mes, pero debe llegar al mes. ¿Qué pasa con esa comida que falta? Entonces, ahí empieza a complicarse la vida, a complicarse la situación. Y todo parte de no estipular una regla, de no escribir las cosas. Coge una libretica y anota cuáles son los gastos que yo tengo, los gastos básicos, qué cosas me estoy comiendo yo en ese mes o que estoy consumiendo que no son necesarias, qué puedo reprimir ahí, qué puedo controlar.
eso me va a dar una estabilidad financiera, aunque no lo creamos. Eso no se ve de un día para el otro, pero constante, si tienes constancia, eso llegará. Así que no te desanimes. Si tú crees que esto no alcanza, empieza por algo. Empieza estipulando aunque sea un 1% para el pago de esas deudas, pero de manera muy ordenada. Empieza cuando crezcas al 2%, bueno, estipúlale ese 1% extra a este fondo. Puedes jugar con ello, pero si no lo anotas, nunca vas a llegar a un resultado favorable porque no hay una planificación. Las personas exitosas todas han llegado a donde están precisamente porque se han sentado a escribir sus metas, a escribir su planificación. Nadie ha llegado donde está por esa suerte que nosotros creemos que llega porque alguien la puso ahí. No. Las personas de éxito que hoy en día tienen las cosas que por las cuales trabajaron años es porque trabajaron en ello, enfocaron toda su energía en ello. Y tú puedes hacerlo partiendo de algo muy sencillo y tan básico como esto. Hay planes financieros que podríamos utilizar 4 o 6 pizarras de esta aquí y no lo llenaríamos. Empecemos por esto. Después que crezcas aquí, que obtengas esto aquí, entonces piensa en un futuro, algo un poquito más complicado y así sucesivamente. O si ya después de este plan a mediano plazo te sientes capacitado para hacer algo grande, también es bienvenido. Pero todo está en empezar, en actuar, en ser constante, en ser disciplinado, honesto. Todo eso es muy importante. Bueno, hasta aquí este video, esta información. Si te gusta este tipo de información, no olvides dejarme un like, suscribirte, darle a la campanita para que YouTube, cada vez que yo suba un video, te lo recuerde. Hasta pronto.